La mayoría de las personas sienten que su existencia está estancada y buscan culpables afuera. Creen que necesitan más recursos, más oportunidades, mejores circunstancias. Pero la verdad que nadie quiere enfrentar es que el verdadero freno no está en el mundo, está en cómo piensan. Yo, Brian Tracy, he dedicado décadas a estudiar el éxito humano, y lo que he descubierto una y otra vez es esto. Si tu mente está contaminada, ninguna estrategia, por brillante que sea, va a funcionar. Porque todo lo que logras en el exterior nace primero en el interior. De lo que crees, de lo que te repites, de lo que permites habitar en tu cabeza. Tus pensamientos son el software que ejecuta tu vida. Y si ese software está lleno de virus, de creencias tóxicas, de narrativas destructivas, de miedos heredados, vas a seguir produciendo los mismos resultados mediocres una y otra vez. La transformación real no empieza con un plan de acción, empieza con una limpieza mental profunda, con la decisión consciente de desintoxicar tu mente de todo lo que te ha estado envenenando en silencio. Y esa decisión la tomas hoy, ahora mismo. Porque cada día que permites que el veneno mental siga operando, es un día más lejos de la vida que mereces. El primer paso para desintoxicar tu mente es protegerte del bombardeo constante de información basura. Porque vivimos en una época donde el veneno no entra por lo que comes. Entra por lo que ves y lo que escuchas. Cada día tu cerebro recibe miles de estímulos. Noticias alarmistas, redes sociales diseñadas para capturar tu atención, opiniones de personas que no conoces sobre temas que no les incumben. Contenido vacío que parece entretenimiento pero en realidad es distracción pura. Y ese exceso de ruido digital no te hace más inteligente. Te vuelve más ansioso, más disperso, más incapaz de pensar con profundidad. Porque cuando todo entra sin filtro, tu mente pierde la capacidad de discernir, pierde claridad, pierde poder. Yo también caí en esa trampa durante años. Consumía contenido sin parar, saltaba de un artículo a otro, de un video al siguiente, sin propósito real. Creía que estar informado era una virtud, pero lo que realmente estaba haciendo era saturar mi cerebro con datos irrelevantes que no me servían para nada. Al final del día, me sentía mentalmente agotado sin haber producido nada de valor. Había confundido consumo con conocimiento, ocupación con productividad, y esa confusión me costó años de enfoque real, hasta que tomé una decisión radical. Empecé a tratar mi mente como si fuera mi activo más valioso. Empecé a filtrar lo que dejaba entrar. Desactivé notificaciones, dejé de seguir cuentas que solo alimentaban mi ansiedad o mi envidia, me alejé de conversaciones que no aportaban nada. Y lo que al principio pareció una pérdida, se convirtió en la mayor ganancia de mi vida. Porque con cada fuente de ruido que eliminé, recuperé espacio mental para pensar con claridad, para enfocarme en lo que realmente importaba, para actuar con intención y no por reacción. Este paso me enseñó algo fundamental. No necesitas más información. Necesitas mejor criterio sobre qué información merece tu atención. Porque el hombre que cuida lo que entra en su mente es el que construye con precisión, el que actúa desde la visión, no desde el algoritmo. Y cuando haces eso, todo cambia. Porque una mente limpia de ruido es una mente preparada para crear. El segundo paso es eliminar la adicción silenciosa a la comparación constante. Porque no existe veneno más sutil, más normalizado y más destructivo que ese. Vivimos en una cultura que nos entrena para medir nuestro valor según lo que otros hacen, tienen o aparentan. Nos comparamos con sus cuerpos, sus relaciones, su dinero, su éxito, incluso con su felicidad que probablemente sea falsa. Y lo hacemos automáticamente, como si fuera algo natural. Pero no lo es. Es una enfermedad colectiva que destruye tu identidad, tu paz, tu capacidad de valorar tu propio camino. Porque mientras más comparas, menos vives tu propia vida. Mientras más miras hacia afuera, menos escuchas tu voz interna. Yo pasé años atrapado en ese ciclo. Veía perfiles en redes sociales, escuchaba historias de éxito ajenas, observaba logros de otros, y sin darme cuenta empezaba a sentirme insuficiente, atrasado,
como si estuviera perdiendo una carrera que nunca elegí correr. Comenzaba a dudar de mis decisiones, a cuestionar mis tiempos, a perder respeto por mi propio proceso. Y lo peor es que la comparación siempre parecía tener razón, porque el otro siempre parecía más feliz, más exitoso, más completo. Pero no era real. Era una ilusión construida por momentos recortados, filtros bien puestos y narrativas que ocultan lo incómodo. Me estaba torturando con una historia que no conocía. Hasta que un día dije, basta. Me desconecté del ruido, me quedé en silencio y me pregunté algo simple pero devastador. ¿Quién soy cuando no me comparo con nadie? ¿Qué quiero cuando no siento que estoy compitiendo? ¿Qué partes de mi vida son valiosas aunque nadie las vea? Y en ese silencio encontré algo que había perdido. Mi visión, mis valores, mi ritmo propio. Me di cuenta de que mientras viviera midiendo mi progreso con la regla de otro, nunca iba a poder sostener lo que yo estaba construyendo. Porque la comparación no te motiva, te agota, no te empuja, te distrae, te roba energía, te siembra dudas, te arrastra al terreno de lo superficial. Desde entonces, cada vez que mi mente intenta compararse, la detengo con firmeza pero sin violencia. Me recuerdo que no tengo la historia completa del otro, que su éxito no invalida mi valor, que sus tiempos no definen los míos, que no necesito parecerme a nadie para estar en paz. Solo necesito ser coherente conmigo mismo. Porque un hombre en paz con su proceso no se siente amenazado por el progreso ajeno. Y un hombre que se respeta no sacrifica su camino por lucir bien ante ojos irrelevantes. Este paso es crucial, porque la comparación contamina cada decisión que tomas. Te lleva a elegir desde la inseguridad, desde la presión externa, desde la necesidad de validación. Pero cuando te liberas de esa necesidad, te conviertes en dueño de tu historia. Empiezas a decidir con autenticidad, a moverte con libertad, a construir con dignidad. Porque entiendes que tu única competencia real es con la versión de ti que aún no has alcanzado. El tercer paso es romper con la narrativa destructiva que te repites en silencio. Porque todos tenemos una voz interna que no se escucha con los oídos, pero que opera constantemente. Una que define cómo te ves, cómo te hablas, cómo interpretas cada experiencia. Y si esa voz está llena de juicio, de autocrítica, de desprecio, no importa cuánto estudies, cuánto trabajes, cuánto logres, vas a seguir sintiéndote insuficiente. Vas a sabotearte. Vas a creer que no mereces lo bueno. Porque el verdadero veneno no está afuera, está en cómo te hablas cuando nadie más está mirando. Durante años, esa voz dentro de mí fue mi peor enemigo. Cada vez que fallaba me decía, otra vez lo arruinaste. Cada vez que me comparaba me decía, nunca vas a llegar a ese nivel. Cada vez que algo salía mal me decía, esto te pasa por no ser lo suficientemente disciplinado, capaz, fuerte. Y esas palabras, aunque invisibles, tenían un poder brutal. Me mantenían pequeño, inseguro, paralizado. Porque si tú mismo no crees en ti, si tú mismo te condenas constantemente, ¿cómo esperas conquistar algo grande? ¿Cómo esperas sostener una victoria si por dentro te sientes como un fraude? La transformación no vino de afuera. Vino cuando empecé a escuchar realmente lo que me decía. Cuando empecé a cuestionar esas narrativas automáticas. Cuando me pregunté, ¿es esto verdad? ¿O es solo miedo disfrazado de realismo? Y la mayoría de las veces era miedo puro. Eran creencias que había heredado de experiencias pasadas, de personas que me juzgaron, de momentos donde fallé y, en lugar de aprender y seguir, me quedé repitiendo la historia como si fuera mi identidad. Decidí cambiar el guión. Empecé a hablarme como le hablaría a alguien que respeto, con firmeza, pero también con compasión. Cuando fallaba, en lugar de destruirme, me preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? Cuando dudaba, en lugar de hundirme, me recordaba todo lo que ya había superado. Cuando el miedo aparecía, en lugar de huir, lo reconocía pero no le daba el control. Y poco a poco, la voz interna cambió. Dejó de ser un juez implacable
y se convirtió en un entrenador. Exigente, pero justo. Porque entendí algo fundamental. La forma en que te hablas determina la forma en que vives. Si te hablas con desprecio, vas a vivir desde la inseguridad. Si te hablas con claridad, vas a vivir desde el poder. Hoy cuido mis palabras internas como cuido mis acciones, porque sé que todo lo que me repito se convierte en mi realidad. Y si quiero una vida poderosa, necesito una mente que me apoye, no que me destruya. El cuarto paso para desintoxicar tu mente es soltar el resentimiento que cargas como si fuera un tesoro. Porque el resentimiento es uno de los venenos mentales más destructivos que existe. Es como tomar veneno esperando que la otra persona sufra. Es cargar piedras en la espalda creyendo que lastimas a quien te hirió. Pero la única persona que sufre eres tú. La única persona que pierde energía, claridad, paz, eres tú. Porque mientras sigas aferrado al rencor, mientras sigas reviviendo mentalmente lo que te hicieron, mientras sigas esperando que alguien pague por el daño causado, vas a seguir atrapado en el pasado. Vas a seguir dándole poder a personas que probablemente ya ni piensan en ti. Yo también cargué resentimientos durante años. Guardaba listas mentales de quienes me traicionaron, me fallaron, me lastimaron. Y cada vez que algo me recordaba esas situaciones, volvía a sentir la rabia, la injusticia, el dolor, como si hubiera pasado ayer. Creía que mantener vivo ese rencor era una forma de justicia, de no olvidar, de protegerme. Pero lo único que lograba era envenenarme a mí mismo. Era mantenerme encadenado a experiencias que ya habían terminado. Era darles un espacio en mi mente que debería estar ocupado por mi presente, por mis metas, por mi paz, hasta que entendí algo que cambió todo. Perdonar no es decir que lo que pasó estuvo bien. Perdonar es decidir que ya no vas a permitir que ese evento controle tu vida. Es soltar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces estar libre. Es recuperar tu energía, tu enfoque, tu poder interno, y devolverlo a lo que realmente importa: tu crecimiento, tu propósito, tu bienestar. Empecé a practicar el perdón consciente, no como un acto religioso, sino como una decisión estratégica. Cada vez que notaba que estaba rumiando un resentimiento, me preguntaba: ¿esto me está sirviendo o me está destruyendo? Y la respuesta siempre era la misma: me estaba destruyendo. Entonces decidí a soltar. No de golpe, no mágicamente, sino poco a poco. Dejaba de alimentar esos pensamientos, dejaba de contar la historia, dejaba de esperar disculpas que quizá nunca llegarían. Y en ese proceso recuperé algo invaluable. Recuperé mi presente. Porque cuando sueltas el resentimiento, dejas de vivir en el pasado. Dejas de ser víctima y empiezas a ser arquitecto de tu futuro. Hoy no cargo rencores, porque entiendo que mi energía es finita y no voy a desperdiciarla en personas o situaciones que ya no están en mi vida. Prefiero usar esa energía para construir, para amar, para avanzar. Porque el perdón no es debilidad. Es la máxima expresión de poder personal. El quinto paso es alejarte de relaciones tóxicas que drenan tu energía mental. Porque no todas las personas en tu vida están ahí para tu bien. Algunas están ahí por costumbre, por historia compartida, por miedo a la soledad. Pero su presencia te cuesta. Te quita más de lo que te da. Te mantiene en conversaciones vacías, en dramas innecesarios, en ciclos repetitivos que no te llevan a ningún lado. Y mientras sigas permitiendo que esas relaciones ocupen espacio en tu vida, vas a seguir agotado, confundido, desenfocado. Porque la energía que inviertes en personas que no valoran tu crecimiento es energía que le quitas a tu evolución. Yo también mantuve relaciones tóxicas durante años. Amistades que solo aparecían cuando necesitaban algo. Relaciones familiares llenas de crítica y control. Vínculos sentimentales donde había más drama que amor. Y las mantenía porque tenía miedo de estar solo. Porque creía que era mi responsabilidad arreglar a otros. Porque confundía lealtad con sacrificio. Pero esa confusión me costó cara.
Mi energía mental estaba constantemente drenada por conversaciones circulares, por expectativas que nunca se cumplían, por promesas rotas una y otra vez, hasta que entendí algo simple pero liberador. No puedes cuidar tu mente si estás rodeado de personas que la contaminan. No puedes crecer si pasas tu tiempo con quienes celebran tu mediocridad y critican tu ambición. No puedes vivir en paz si tus relaciones están llenas de manipulación, chantaje emocional o falta de respeto. Empecé a tomar decisiones difíciles. Me alejé de amistades que ya no resonaban conmigo. Puse límites claros con familiares que no respetaban mis decisiones. Terminé relaciones donde el amor se había convertido en dependencia tóxica. Y sí, fue doloroso. Sí, hubo culpa. Sí, hubo miedo. Pero del otro lado encontré algo que valió cada sacrificio. Encontré paz mental. Encontré espacio para relaciones reales, para personas que me elevaban, que celebraban mis victorias, que me desafiaban a ser mejor. Hoy soy muy selectivo con quien tiene acceso a mi energía, porque entendí que tu círculo cercano define tu mentalidad. Si te rodeas de víctimas, te vuelves víctima. Si te rodeas de quejosos, te vuelves quejoso. Pero si te rodeas de personas enfocadas, ambiciosas, auténticas, te transformas. Porque las relaciones son espejos, y tú te conviertes en el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Así que si quieres una mente limpia, clara, poderosa, empieza por limpiar tu círculo. Suelta lo que te drena. Protege tu energía. Rodéate de quienes suman. Porque la vida es demasiado corta para desperdiciarla en relaciones que te mantienen estancado. El sexto paso para desintoxicar tu mente es cultivar gratitud real, no fingida. Porque la gratitud no es solo un sentimiento bonito, es un antídoto poderoso contra el veneno de la insatisfacción constante. Vivimos en una cultura que nos entrena para enfocarnos en lo que falta, en lo que no tenemos, en lo que aún no hemos logrado. Y ese enfoque perpetuo en la carencia nos mantiene en un estado mental de escasez, de frustración, de nunca es suficiente. Porque cuando solo ves lo que te falta, pierdes la capacidad de valorar lo que ya tienes. Y esa ingratitud silenciosa te roba la alegría, te roba la paz, te mantiene persiguiendo sin nunca sentir que llegas. Yo también viví años enfocado solo en la siguiente meta, en el siguiente logro, en el siguiente nivel. Y cada vez que alcanzaba algo, en lugar de celebrarlo, ya estaba pensando en lo siguiente. Vivía en un estado perpetuo de insatisfacción, creyendo que eso me mantenía hambriento. Pero lo único que lograba era mantenerme vacío, porque el éxito sin gratitud es solo acumulación sin satisfacción. Es tener mucho pero disfrutar poco. Hasta que entendí que la gratitud no es conformismo, es conciencia. Es reconocer el valor de lo que ya está presente en tu vida. Es honrar el camino recorrido mientras sigues avanzando. Empecé a practicar gratitud consciente. Cada mañana, antes de pensar en metas, en problemas, en lo que falta, me preguntaba, ¿por qué estoy agradecido hoy? Y me obligaba a encontrar respuestas reales, no genéricas. Agradecía por mi salud, por las personas que me aman, por las oportunidades que tengo, por los fracasos que me enseñaron, por el techo sobre mi cabeza, por la capacidad de elegir. Y poco a poco, esa práctica cambió mi mentalidad. Dejé de vivir desde la carencia y empecé a vivir desde la abundancia. No porque tuviera más, sino porque valoraba más lo que ya tenía. Y eso cambió todo. Porque cuando vives desde la gratitud, tu mente se calma, tu ansiedad disminuye, tu perspectiva se amplía. Dejas de sentir que la vida te debe algo y empiezas a sentir que la vida ya te ha dado mucho. Hoy la gratitud es mi disciplina diaria, porque sé que una mente agradecida es una mente poderosa. Es una mente que puede perseguir grandes metas sin perder la paz en el proceso. Es una mente que celebra las victorias pequeñas mientras construye las grandes. Porque entendí que el verdadero éxito no es tenerlo todo. Es valorar profundamente lo que ya tienes mientras trabajas por lo que quieres. El séptimo paso es liberarte de las expectativas irreales que te has impuesto. Porque muchas veces
el mayor veneno mental no viene de otros. Viene de las exigencias imposibles que te pones a ti mismo. Vives con una lista interminable de deberías. Debería estar más avanzado. Debería tener más logros. Debería ser más disciplinado, más exitoso, más feliz. Y esas expectativas rígidas no te motivan, te paralizan, te llenan de culpa, te hacen sentir que nunca eres suficiente, porque te comparas con una versión idealizada de ti mismo que probablemente ni siquiera es realista. Yo también caí en esa trampa. Me exigía perfección en todo. Quería resultados inmediatos. Quería avanzar sin errores, sin tropiezos, sin retrocesos. Y cada vez que la realidad no cumplía con esa expectativa, me frustraba, me castigaba, me sentía como un fracaso. Vivía en una batalla constante conmigo mismo donde nunca ganaba, porque las reglas del juego eran imposibles. Hasta que entendí algo crucial. El crecimiento real no es lineal. Es caótico. Es imperfecto. Tiene altibajos, retrocesos, momentos de duda. Y eso no solo es normal. Es necesario. Empecé a soltar las expectativas rígidas y abrazar el proceso real. Dejé de exigirme ser perfecto y me enfoqué en ser consistente. Dejé de castigarme por los errores y empecé a verlos como información. Dejé de comparar mi capítulo 3 con el capítulo 20 de otro y empecé a respetar mi propio ritmo. Y esa flexibilidad mental me dio algo que la rigidez nunca pudo darme. Me dio paz. Me dio resiliencia. Me dio la capacidad de seguir adelante incluso cuando las cosas no salían como planeaba. Porque entendí que las expectativas irreales son una forma de autosabotaje. Son una manera de garantizar que siempre te sientas insuficiente. Hoy me exijo excelencia, pero me permito humanidad. Me exijo esfuerzo, pero me permito descanso. Me exijo crecimiento, pero me permito tiempo. Porque la vida no es una carrera hacia la perfección, es un viaje hacia la plenitud. Y en ese viaje, las expectativas flexibles son mucho más poderosas que las rígidas, porque te permiten adaptarte, aprender, evolucionar, sin destruirte en el proceso. El octavo paso es cerrar los ciclos inconclusos que cargas mentalmente. Porque una de las cargas más pesadas que llevamos son las cosas que dejamos sin terminar. Las conversaciones que evitamos, los proyectos que abandonamos, las decisiones que posponemos, las relaciones que terminaron mal sin cierre. Todo eso ocupa espacio en tu mente como aplicaciones abiertas en el fondo de tu teléfono, drenando energía sin que te des cuenta, porque tu cerebro no puede soltar lo que no tiene cierre. Sigue rumiando, revisando, esperando una resolución que quizá nunca llegue. Yo también arrastré ciclos abiertos durante años, proyectos sin terminar, relaciones que terminaron sin conversación final, decisiones que evadía una y otra vez. Y todo eso creaba un ruido de fondo constante en mi mente. Una tensión sutil pero agotadora que me impedía estar presente. Porque siempre había algo pendiente, algo sin resolver, algo esperando atención. Hasta que decidí enfrentar lo que había estado evitando. Empecé a cerrar ciclos uno por uno. Tuve conversaciones difíciles que había pospuesto. Terminé proyectos que llevaban meses abandonados. Tomé decisiones que había estado evitando por miedo. Y con cada ciclo que cerraba, sentía cómo mi mente se liberaba, cómo recuperaba energía mental que había estado congelada en el pasado. Porque el cierre no siempre es perfecto, no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. Porque una mente limpia necesita conclusiones, necesita que las cosas terminen, bien o mal, pero que terminen. Hoy, cada vez que siento esa tensión de algo inconcluso, me pregunto, ¿qué necesita ser cerrado? Y actúo. No lo empujo más. Porque entendí que no puedo avanzar ligero si sigo arrastrando el peso de lo inconcluso. El noveno paso es detener el sobrepensamiento destructivo. Porque pensar no es el problema. El problema es no saber cuándo detenerse. Es convertir cada decisión en un laberinto mental. Es darle 1000 vueltas a lo mismo sin llegar a ninguna conclusión. Es analizar cada conversación, cada gesto, cada posibilidad, hasta quedar paralizado.
Porque el sobrepensamiento no es profundidad, es parálisis. No es análisis, es miedo disfrazado de lógica. Yo vivía atrapado en mi cabeza durante años. Cada decisión se convertía en una tortura mental. Listas interminables de pros y contras, escenarios hipotéticos que nunca ocurrían, revisión obsesiva de conversaciones pasadas buscando significados ocultos. Y lo único que lograba era agotarme sin resolver nada. Porque no hay claridad en el exceso de pensamiento, solo hay confusión. El cambio vino cuando aprendí a poner límites a mis pensamientos. Cuando empecé a preguntarme, ¿este pensamiento tiene una acción detrás? Si la respuesta era no, lo detenía. Lo reconocía como ruido mental y redirigía mi enfoque hacia algo productivo. Empecé a moverme físicamente cuando sentía que estaba sobrepensando, porque entendí que el cuerpo en movimiento resuelve lo que la mente en estática solo complica. El sobrepensamiento está vinculado al miedo. Miedo a equivocarte, a fallar, a perder. Pero ese miedo no se resuelve pensando más. Se resuelve actuando, decidiendo, aprendiendo desde la experiencia. Hoy, cuando mi mente empieza a dar vueltas, me pregunto, ¿qué puedo hacer ahora? No mañana, no en el escenario ideal, ahora. Con lo que tengo, desde donde estoy. Y esa pregunta me saca de la parálisis mental, me devuelve al presente. Porque es ahí donde todo se resuelve. En la acción, no en la simulación infinita de futuros posibles que probablemente nunca ocurran. El 10º paso, y el más poderoso, es reconectar con el propósito profundo que te mueve. Porque una mente sin propósito es como un barco sin timón. Puede tener potencia, puede tener velocidad, pero tarde o temprano se pierde. La mayoría de las personas no están perdidas por falta de capacidad. Están perdidas porque olvidaron por qué hacen lo que hacen. Viven ocupadas, productivas, activas, pero vacías. Porque no hay un para qué fuerte detrás de sus acciones. Y cuando no hay propósito claro, cualquier obstáculo te derrumba. Cualquier crítica te desestabiliza. Cualquier dificultad te hace cuestionarlo todo. Yo también viví en esa deriva. Tenía metas, sí. Tenía planes, claro. Pero lo hacía todo desde una urgencia vacía, desde el miedo a no ser suficiente, desde el debo, en lugar del quiero. Y esa mentalidad me llevó lejos externamente, pero me destruyó internamente. Porque hacía cosas desconectado de lo que realmente importaba. Mi mente vivía contaminada de ansiedad, de comparación, de exigencias sin sentido. Hasta que volví a preguntarme con honestidad brutal, ¿por qué hago esto? ¿Para quién estoy viviendo? ¿Qué estoy persiguiendo realmente? Y si las respuestas no me conmovían, si no me conectaban, si no me inspiraban, entonces estaba siguiendo un camino ajeno. Y ningún camino ajeno te lleva a la paz. Recuperar ese propósito no requiere cambiar toda tu vida. Requiere escucharte con honestidad. Volver a lo esencial. Dejar de vivir para impresionar y empezar a vivir para construir algo que te refleje de verdad. Y cuando haces eso, tu mente se limpia del ruido. Porque ya no buscas validación externa. Sigues una visión interna. Ya no reaccionas a lo que otros esperan. Respondes a lo que tú viniste a hacer. Hoy, todo lo que hago lo hago con propósito. No porque cada día sea perfecto, sino porque cada día está conectado a algo más grande, a una misión, a una verdad profunda. Y esa conexión es mi filtro, mi brújula, mi fuente de poder. Porque un hombre conectado con su propósito no necesita motivación constante. Tiene dirección. Tiene fuego interno. Tiene paz incluso en la tormenta. Porque sabe por qué se levanta, por qué lucha, por qué sigue cuando nadie lo ve. Si sientes que has vivido desconectado, disperso, agotado de pensar sin parar, vuelve a tu centro. Vuelve a tu verdad. Pregúntate quién eres realmente y qué viniste a hacer aquí. Porque una mente enfocada en un propósito real se limpia sola, se fortalece, se expande y te transforma desde la raíz.
Ese es el verdadero poder. El de avanzar con lo que sabes, guiado por lo que amas. Porque cuando lo que haces nace desde tu esencia, tu mente deja de ser una prisión y se convierte en la herramienta más poderosa que tienes para construir la vida que mereces vivir.